Hola y bienvenidos a un video más de Holosanación. Yo me llamo Lizzy y el día de hoy les voy a contar mi historia de deconstrucción de creencias. Le voy a poner deconstrucción de creencias porque, como decíamos en el episodio de introducción, yo deconstruí el cristianismo, o sea, yo era cristiana. Entonces como que fue una deconstrucción del cristianismo, pero después de que deconstruís, la idea es de reconstruir, ¿no? Entonces muchas personas se reconstruyen en su misma, digamos, religión que practicaban o así, pero ya como que con un aire nuevo, ya teniendo como diferente idea de todo lo que fue y así, y siguen practicando y siguen siendo parte de su comunidad y son felices y aportan muchísimo, pero ya desde, digamos, una postura más sana que ellos analizaron, ¿no? Pero también habemos muchas personas que después de haber deconstruido esas creencias religiosas, ya nos reconstruimos pero en otro camino. Y ninguna de las dos cosas está mal. O sea, yo pienso que ninguna de las dos cosas está mal. O sea, que si tú sigues practicando lo que querías practicar, pues está súper bien. O sea, la idea aquí es hacer las cosas con el corazón y con la convicción y sentir que estamos como predicando nuestra verdad y viviendo nuestra verdad, no por la presión de grupo, no porque alguien nos dijo que tenía que ser así, no por sentir culpa, no por nuestra mamá, no por nuestra familia, no por tener felices a los del trabajo, no por eso, sino porque verdaderamente nosotros tenemos la convicción de que ese es nuestro camino de vida, de que eso es lo que nos va a ayudar a sacar nuestra mejor versión, que eso es lo que nos va a ayudar a cumplir nuestra misión, que es lo que más frutos nos da, ¿verdad? Esa es la idea de construir nuestras creencias y yo pienso que todos pasamos por esto, independientemente si seas cristiano o no, todos pasamos por una deconstrucción de creencias, porque las creencias no solamente son nuestras creencias como, no sé, religiosas o espirituales, digamos, o sea, también son nuestras creencias de nuestra valía, por ejemplo, que tal vez, o sea, en nuestra familia siempre nos hicieron creer, no sé, que no valíamos o que nuestra voz no valía, que cada vez que hablamos nos callaban o así. Yo he estado así en consultas donde, no sé, llega una mamá con su hijo y el niño está queriendo hablar algo y la mamá le dice así literal de que cállate, cállate, que te calles, que te calles. Entonces, no sé, igual y la mamá está muy cansada, no es por querer juzgar a esta mamá, ¿verdad? Igual y la mamá está muy cansada o lo que sea, pero el mensaje sigue siendo el mismo, es tu voz no cuenta, cállate, o sea, cállate, no hables, no me interesa saber lo que estás diciendo, ahorita no te voy a prestar atención, lo que digas da X, o sea, porque lo único que quiero es que te calles, ¿no? Entonces, esa es una creencia implantada y generalmente estas creencias son implantadas desde la infancia y eventualmente hay que deconstruir esas creencias, o sea, decir, a ver, no, pero eso era porque mi mamá, no sé, estaba muy cansada siempre, pero en realidad mi voz sí cuenta. Y eso es como una gran epifanía que muchos pueden tener de adultos. Y pues hay otro tipo, ¿no? De creencias, no sé, emocionales que nos condicionan a vivir una vida que no es nuestra vida, o sea, que es una vida que nos hicieron creer que debíamos de vivir. O teniendo una imagen que nos hicieron creer que debíamos de tener o que teníamos, de que tú eres bien así, 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 ya nos insertaron esas creencias y en algún momento tenemos que deconstruirlas y nosotros bajo nuestro criterio, bajo nuestra nueva vida, bajo el rumbo que nosotros mismos queremos marcar, comenzar a decidir con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos, ¿no? Comenzar a analizarlo. Entonces, como decía, estas creencias forman parte de nuestra identidad, o sea, pues imagínense, yo nací tercera generación en la iglesia adventista del séptimo día, yo nací con estas creencias, o sea, desde que nací me fueron programando con estas creencias. Entonces formaban totalmente parte de mi identidad, o sea, de mi identidad como persona, como lo que yo quería, lo que yo tenía que hacer para servir, lo que yo tenía que hacer para conectarme con Dios. Todo esto estaba basado en las creencias pues que me instalaron, ¿no? Que vale decir que no todas fueron malas, o sea, de hecho muchas me ayudaron mucho como a mi camino espiritual y hasta la fecha las sigo como llevando conmigo, pero muchas otras eran totalmente dañinas, ¿no? Y cuando digo que me las programaron, no estoy hablando específicamente de mis papás, ¿ok? O sea, de hecho creo que las que mejor me quedo son justamente las que ellos me dieron porque ellos no eran tan intensos. Y también otras, ¿verdad? Las que me dio la institución, los que me dieron, no sé, los pastores, mis compañeros misioneros, o sea, muchas cosas que me quedo yo en mi corazón y que agradezco y como les digo, hasta la fecha llevo conmigo, pero también la misma institución, los mismos líderes, los mismos, todo ese mundo, incluso parte de mi familia, me mostraron cosas que yo ya no quería, o sea, me mostraron y me fueron empujando poco a poco a tomar este paso de comenzar la deconstrucción de mi fe y la deconstrucción de mi religión. Entonces,
esto lo digo no para culparlos a ellos específicamente, siento que eventualmente hubiera pasado, pero sí que fueron parte muy importante, o sea, muchas de las actitudes que yo vi me hicieron como tomar esta decisión. Y sí, sí, la verdad, gran parte fue esto. Es que, a ver, me quedé en otra cosa que quería decir. Sí, o sea, que estas creencias como son parte. Yo voy a hablar ahorita de mis creencias, como de mi cosmovisión espiritual, ¿ok? Y cómo fue la deconstrucción desde el cristianismo y luego cómo me reconstruí en la cosmovisión espiritual que tengo ahora. Porque vale recalcar que no es que yo deje de creer en Dios, al contrario, o sea, creo en Dios más que nunca. O sea, como que arde un deseo en mi interior de que todas las personas puedan sentir a Dios así, porque es increíble, o sea, me deja sin palabras todo lo que me ha mostrado, todo lo que es. Y es como que aquí, en este momento, en el que yo siento a Dios así de fuerte, es cuando digo, todo valió la pena. Todo, absolutamente todo valió la pena y va a seguir valiendo la pena. Que yo hable aquí y que haya personas que después me critiquen, porque obviamente va a haber críticas que no las van a ver aquí en internet, o sea, va a haber críticas que son personales, ya conmigo o así. Pero saben que no importa, o sea, incluso eso vale la pena porque, porque Dios está de mi lado, o sea, está aquí, yo lo siento, lo vivo cada día, o sea, yo vivo a Dios todos los días y todos los días lo veo. Y obviamente no lo digo esto con la autoridad egoica que muchos líderes tienen de yo hablo con Dios y yo, sino con la prueba de mi propia vida, ¿saben? Y no solo de mi vida, sino de tu vida. La forma en la que tú vas a poder predicar que lo que tú estás haciendo te está dando resultado, que aunque ya no profeses eso, igual te está dando resultado, que igual Dios habita en ti, es la forma en la que vivas tu vida. Eso va a ser lo que les va a demostrar a las personas tu camino, y tú ni siquiera lo vas a tener que decir, porque muchas veces ni nos damos cuenta que es exactamente lo que les está probando a ellos que estamos viviendo una buena vida. A veces solo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Pero a veces es la forma en la que tratamos a las personas, la forma en la que respondemos, la forma en la que mantenemos la calma en situaciones de crisis, cómo le hablamos a las personas que nos tratan feo, no sé, o sea, la forma en la que reaccionamos, cómo nos manejamos, sin idealizar nuestra persona, sin creernos ahora la persona perfecta y que nunca va a cometer ningún error, porque pues tampoco se trata de eso. De hecho, los que se idealizan así como líderes, o sea, los que todo el tiempo se están idealizando de que miren, yo no, nunca jamás como harina, yo ya jamás nunca, y que nada que sí, ¿verdad? O sea, son las personas que son líderes así, pues, o sea, narcisistas, que se quieren pintar ellos mismos como los que nunca cometen ningún error, como los perfectos enviados de Dios, perfectos. Y no, o sea, todos somos humanos aquí, o sea, todos somos humanos. De hecho, hay una frase que me gusta, que aprendí recientemente de una amiga, que se llama: si idealizas a alguien te va a decepcionar, o sea, porque idealizar así a las personas es tenerlas en un punto en tu cabeza que solamente existe en tu cabeza, cuando en realidad son personas igual batallando con problemas humanos como tú. Y sí, es cierto, tal vez tienen más herramientas que los hacen lidiar con esos problemas de una forma mejor y así, pero en algún momento tuvieron que adquirir esas herramientas a través de crisis, a través de equivocarse, a través de caerse, a través de, de cometer errores, ¿saben? Entonces, y eso es justamente lo que nos hace humanos. Es más, para mí un buen líder es un líder que también tiene esos errores y te enseña cómo levantarte de esos errores, no que se presenta como impecable todo el tiempo. Entonces, bueno, y eso no significa que no vamos a reconocer las cosas buenas que tenemos, ¿verdad? Tampoco vamos a pecar de humildes, porque siento que a veces hay personas que pecan de humildes, de que, no sé, les dicen algo bonito y no lo aceptan, simplemente no aceptan el cumplido o no sé, pero bueno, es un balance, ¿no? Lo que siempre decimos. Bueno, primero quiero hablarles un poquito sobre cómo fue mi vida antes de la deconstrucción, como que cómo era yo, en otras palabras. Entonces, les digo que yo crecí en esta religión, pero sí hay un momento en donde tú despiertas a la religión. De hecho, es algo que incluso dentro de la misma congregación se habla, ¿no? De cuando tú le dicen te enamoras de Cristo o sientes el llamado o algo así, ¿no? Que sí son palabras que yo seguiría utilizando, no la de enamorarte de Cristo, pero sí la del llamado, o sea, cuando sientes un llamado de tu alma, ¿no? Y yo sí tuve un momento donde sí tuve como un despertar espiritual dentro de la iglesia. Y lo digo así porque pues digamos que mi espíritu se removió
comenzó a tener hambre, comenzó así como que a agarrar y arder y querer aprender y querer ver más, y se comenzó a agarrar de lo que tenía enfrente. Entonces en ese momento obviamente yo, en la burbujita en la que vivía, no estaba lista para comenzar a tener conversaciones como de las dimensiones y de la magia y cosas así, ¿verdad? O sea, yo comencé a aprender de lo que tenía enfrente, y lo que tenía enfrente era el conocimiento espiritual que me daba la iglesia y los rituales espirituales que me ofrecía la iglesia. De que levantarte temprano a leer tu Biblia, de cantar en congregación, cantar tú solo, de levantarte en la mañana a orar. O sea, que esos son cosas que sigo practicando, pero ya les cambié un poco, ¿no? Por ejemplo, me levanto o me duermo, pero en vez de agarrar e hincarme y juntar las manos y comenzar, querido Dios que estás en el cielo, es como que una especie de meditación. A veces medito por mi linaje, a veces medito por mis ancestros, a veces por alguien en específico, a veces solo son conversaciones con Dios, a veces solamente es escuchar una música, a veces es yo cantar, a veces es leer. O sea, son ya diferentes cosas, ¿verdad? Que van cambiando. O en vez de cantar todo el tiempo himnos de la iglesia y que eso sea lo que yo cante como para, no sé, alabar a Dios, ahora yo quiero gritar, o bueno, no gritar, sino como que expresarle a la vida mi agradecimiento, expresarle al planeta, a Gaia, por acogerme aquí en su seno, por dejarme tener esta experiencia humana, y quiero bailar, por ejemplo, y agarro y me pongo a bailar, o canto, o pongo una canción, o pinto, o sea, algo diferente, ¿me entienden? O sea, sí entienden a lo que me refiero. A veces es como de expresar y a veces es de consumir, ¿no? Que antes era como, no sé, leer la Biblia todo el tiempo. O de que levantarte y leer tu lección de la iglesia, y luego el libro de la iglesia, y luego el matinal de la iglesia, y todo era el mismo material con el mismo discurso. Pues ahora es como que no, a ver, ahora voy a leer sobre las hormonas, y ahora voy a leer sobre los iniciados, los grandes iniciados, y cómo las religiones se manifestaron en diferentes lugares del mundo y qué cosas tenían en común. O ahora voy a leer sobre historia. No sé, o sea, ya ir nutriendo tu espíritu, porque todo eso es seguir nutriendo tu espíritu y tu intelecto y tu conciencia, pero de una manera distinta, o sea. Entonces muchas de esas cosas yo las sigo manteniendo, si se dan cuenta, o sea, es como que un equivalente. Y claro que me sirvió mucho haber tenido esta disciplina espiritual de levantarme temprano, de no sé qué, o sea, o de ver cómo se trabaja en comunidad, porque aunque mi comunidad actual es muy, muy diferente a la comunidad que yo tenía antes, sobre todo en la iglesia o así, es muy, muy distinta. De hecho, luego quiero hablar de esa comunidad porque quiero exponerles cómo es la comunidad, cómo es la dinámica, ¿no? O sea, porque es muy distinta. Y siento que no tan... Sí, o sea, bueno, luego vamos a llegar a ese punto. Quiero hacer un episodio sobre eso. Pero sí es como que te enseño un poquito a cómo, no sé, cómo sentirte en comunidad, saber que en una comunidad siempre va a haber personas que van a ser como líderes, personas que tal vez van a ser más tímidas o así, pero que igual tienen un montón que aportar, que hay roles distintos que se cumplen y luego se modifican, porque todos somos seres humanos en constante evolución. O sea, te ayuda, ¿no? O sea, hay cosas que, como les digo, yo me quedo. Pero la idea es que pues yo nací en esta, regresando a la historia, ¿no? Nací en esta comunidad y sí tuve un momento en donde desperté dentro de la iglesia, donde mi alma como que comenzó a buscar más, ¿no? Entonces, con ese fuego enorme que tenía, me hice una persona muy, vamos a decir, ¿cómo se dice? Muy devota de la religión, ¿ok? Pero fue bien chistoso porque por una parte era bien devota, o sea, bien de que no, el adventismo y así, de que súper así. Pero por otro lado siempre fui bien controversial, o sea, siempre hacía preguntas controversiales. Y no era porque yo quisiera meter cizaña, sino porque verdaderamente mi alma tenía esas dudas y quería saber. O sea, quería saber de qué, a ver, si dicen que Dios es omnipresente, ¿cómo a qué se refieren con que es omnipresente? O sea, está presente en todas las cosas, o todas las cosas nos pueden hablar de él, o cómo. Y era como que no, eso se llama panteísmo. Es que la omnipresencia de Dios es un concepto muy difícil de entender. Se lo preguntas a Dios cuando vayas al cielo. Y era como que ya me decían de que no tienes acceso a esa información ahorita, ¿ok? Simplemente vive tu vida de humano, alaba a Dios, lee tu Biblia, y ya cuando llegues al cielo le preguntas a Dios si quieres esas preguntas locas que vuelven a las personas locas, ¿no? Porque así me decían literal. Y era como que, bueno, ok, o no sé, de que quería hablar sobre una doctrina que... Pero a ver, es que no entiendo lo del plan de redención, que era lo de Jesús que moría por nosotros y nos salvaba con su muerte y su sangre nos limpiaba, cosas así. Yo, pero ¿cómo te va a limpiar? O sea, ¿cómo? Pero, y así esas preguntas
O decía de que, pero ¿por qué no nos vamos a salvar todos? O sea, es que yo creo que todos nos vamos a salvar. Si dicen que la esencia de Dios es el amor, ¿por qué actúa así? O sea, ¿o por qué actúa así en el Antiguo Testamento y luego cambia de cara en el Nuevo? O sea, yo tenía esas dudas genuinas, no por querer deshacerles todo su show, pero obviamente ellos veían esa amenaza. No era con esa intención, al contrario, yo llevaba la antorcha de la iglesia a todos lados y quería ayudar a más personas, y ahí fue cuando me hice misionera. Y quería hacer todo esto, pero seguía teniendo dudas y mis dudas siempre me las coartaban. O sea, siempre me las coartaban. A veces era, pues no sé, la verdad. Le preguntas a Dios cuando veas al cielo. A veces era con enojo de que, ¿por qué tienes esas ideas? Justamente esas son las ideas que Satanás le mete a las personas para que se salgan de la iglesia. O sea, así eran de que este tipo de comentarios. Entonces a veces me hacían sentir culpable, a veces me decían cosas que me daban mucho miedo de que, mira, si te sigues haciendo esas preguntas vas a cruzar el umbral en donde ya no vas a poder regresar, donde ya no vas a poder regresar a tu conciencia actual y te vas a perder para siempre. Entonces ten cuidado con las preguntas que te hacen. Y yo sí he conocido personas en la iglesia que se asustaban por tener estas preguntas. Y era como que, ¿cómo puedo dejar de tener estas preguntas? Y era como que tu alma quiere hablar, o sea, anhela hablar y anhela respuestas. O sea, eso es lo que está pasando. Y los hacían sentir culpables por eso, incluyéndome a mí. O sea, que en un momento sí me hacían como sentir culpable. Pero bueno, no me dejé domar tanto, quiero decirles, porque siempre seguía avanzando. O sea, y siempre me encontraba personas, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces me encontraba personas dentro de la iglesia que tenían esas mismas preguntas que yo. Entonces nos juntábamos y comenzamos a hablar y así, ¿no? Y había personas igual como que con estas dudas, y que vale la pena decir que ninguno de las personas que yo recuerdo que éramos así seguimos dentro de la iglesia. O sea, eventualmente nos salimos porque ya nunca nos contestaban esas preguntas ahí, nos hacían sentir mal por hacerlas. Entonces fue como que no, pues no, o sea, ok, no es aquí, no pasa nada, yo no te voy a convencer de lo que yo creo, pero ok, voy a buscar mi camino por otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces yo tuve esta etapa donde leí como 3 veces la Biblia, se los prometo, y no solo de leerla así, sino de que literalmente yo la leía con un cuaderno al lado y estudiaba. O sea, yo tenía un estudio profundo de la Biblia. Y siento que la Biblia sí es un libro alquímico, o sea, lo han manipulado un montón, pero sí es un libro alquímico. Yo sí lo considero un libro sagrado, que tiene mucha información sagrada, que obviamente está mancillada en muchos puntos, pero que si un corazón sincero está buscando aprender de ahí, sí te despierta cosas. O sea, sí te despierta cosas dentro de ti, te hace entrar en reflexiones que eventualmente vas a expandirte al punto que ya no solo vas a tomar en cuenta ese libro, ¿verdad? Vas a comenzar a tomar en cuenta otros libros, otras opiniones, otras corrientes de pensamiento. Y la idea aquí es tú hacerte tu propio criterio y tener tu propio discernimiento para, dentro de todo eso que vayas a escudriñar, vas a sacar lo que no te sirve y te vas a sacar con lo que sí te sirva, ¿verdad? Pero como aquí no te enseñaban a tener discernimiento, porque siento que tener discernimiento o enseñarte de esto luego hacía que iba a ser, te iba a entrenar para que entonces los cacharas a ellos. Entonces era mejor no tengas discernimiento, solo sigue las reglas. Y obviamente como no te enseñaban a tener discernimiento, pues no te dejaban ir a todos estos otro tipo de conocimientos, porque te ibas a perder, ¿no? Y que sí, puede ser que yo siento que a muchos sí les pasaba eso, como que no crearon discernimiento porque nunca se los enseñaron, y luego ellos ya no se lo enseñaron a ellos mismos, y sí como que se perdieron, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Que por cierto hay un punto donde sí estás perdido y que se me hace súper importante decir, pero bueno, vamos a llegar ahorita a esa parte en la historia. Vivo yo todo esto, y a mí se me despertó esto cuando yo viví fuera de México. O sea, me fui a Francia específicamente, y Francia es un país, estuve ahí 1 año, y es un país bien ateo, pero de ateo de que agnóstico. O sea, no voy a decir que no es espiritual porque todos somos espirituales, pero o sea, no tienen estas creencias, pues, y se burlan mucho de las que sí las tienen. Al menos en el grupo en el que yo estaba, hacían muchos chistes y se burlaban si tú creías en la vida después de la muerte. O sea, no solamente como que en las creencias cristianas específicamente, sino en creencias que no fueran probadas por la ciencia, ¿no? Bueno, Francia tiene una historia en donde se hizo muy así. O sea, donde se hizo muy así. O sea, históricamente tiene como que ese... Sí, o sea, como que ese karma donde penduló, ¿no? Bastante. Pero a la par de esto, como que este contraste me hizo despertar. Entonces hubo 2 cosas importantes. El contraste
de ver a personas burlándose de esto o que no tenían ninguna... Obviamente yo venía saliendo de mi burbuja porque yo venía del pueblito chiquito, así nunca había vivido en otro lado y de pronto, ¡pum!, vives en una gran ciudad donde te topas con muchas ideologías diferentes, muchas percepciones diferentes y puntos de vista diferentes. Entonces eso te hace o irte con la corriente y dejar que te lleve la marea, o agarrar y decir, tengo que tomar una posición. Entonces ya tengo que tomar una posición porque te abres a ese mundo, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que me hizo como que agarrar y comenzar, o sea, en mi despertar allí. Y la otra fue que sí se despertó mucho mi espíritu y mi energía femenina, porque comencé a ver mucho arte, o sea, iba a muchos museos, hablaba con muchos artistas, porque en mi clase de francés como el 80% eran artistas, entonces me contaban de sus procesos, y luego yo siempre leí, o sea, también quiero hacerle un libro al papel que tuvieron los libros en esto, un video, perdón. Pero sí, o sea, yo leo desde chiquita, como desde los 8 años. Tuve una época donde era más devoradora de libros, que fue como cuando tenía más tiempo, antes de estudiar medicina. Tenía más tiempo, entonces sí, o sea, de chiquita leía mucho. Y cuando viví en Francia leí mucho también, o sea, les digo que luego agarré todo este afán por leer y lo volqué en leer literatura de la iglesia y la Biblia y estudiarla y así, pero también leía otras historias. En ese tiempo me acuerdo que estaba muy clavada con el boom latinoamericano, entonces en este boom también está mucho lo del realismo mágico, que es lo de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces como que hacía volar mucho mi imaginación. También algunos cuentos de Julio Cortázar. Ya no me encantan tanto esos escritores, pero en su tiempo sí me gustaban mucho. Y despertaban como ciertas cosas, ¿no?, en mí. Entonces yo quería, o sea, me despertó mi lado artístico. Siento que despertó más. Entonces eso sigue siendo energía femenina. Entonces todo va muy, muy como que de la mano con el espíritu, con amar, con el servicio. O sea, sabemos que que forma parte pues de la energía femenina. Entonces siento que eso también fue algo que pum, me despertó. Entonces estas dos cosas juntas, más añadiéndole una última gota que no formó parte tan grande, pero que sí me hizo como que ponerme de pronto un tiempo como que con muchas ganas de que más personas escucharan sobre el mensaje, fue la inminencia de la venida de Jesús, de que ya va a venir Jesús, miren, están todas estas y estas señales. Y yo así de que entonces ya nos queda bien poquito tiempo, tenemos que hacer algo, o sea, qué risa. Entonces me puse así de que súper intensa a querer hablar sobre esto, y ahí fue cuando dije, quiero ser misionera. Entonces hice con una tía con la que estaba, hice una asociación de cosas misioneras que estuvo bien bonita. Todavía me encanta porque no fuimos tan extremistas, la neta. No éramos de los que íbamos a fuerzas a zarandear a las personas de que creen en Cristo o algo así. O sea, al contrario, eran como que ayuda a la comunidad. Y en esa ayuda a la comunidad, pues a veces cantábamos coritos de la iglesia o leíamos versículos, pero tampoco era, lo que nos interesaba no era tanto el adoctrinamiento, sino como ayudar a las personas, que eso es a lo que le llamamos el método de Jesús, porque incluso así te lo dicen en la iglesia, de que el método de Cristo no es ir y a fuerzas querer hablar, sino predicar con tu ejemplo. Y son cosas, por ejemplo, que me quedé, ¿no? O sea, que yo creo que sí se predica con el ejemplo, o sea, predicar con tu ejemplo y ayudar a las personas, y así se acercan a quererte preguntar, entonces ya les hablas y les dices, ¿no? Entonces hacíamos muchas, me acuerdo que en Navidad fuimos al metro a entregar de que paquetitos así como de cosas, como un neceser, ¿no? Como de jabón, un rastrillo, y fuimos así con los homeless que nos encontrábamos, les dábamos un panecito o algo así. Luego de ahí se hicieron proyectos más grandes, como que fuimos a Armenia, fuimos a un país que está al lado de Turquía, es que está bien chiquito Armenia. De hecho, si buscan Armenia en Google les sale antes un lugar en Colombia que el mismo país, ¿saben? Está bien raro, porque es un país chiquito. Pero bueno, fuimos a Armenia, hicimos varios proyectos allí, tuvimos varios proyectos en el lugar donde yo vivía, con una familia, o sea, hicimos varias cosas que la verdad estuvieron padres. Esa parte la voy a contar en ese video, porque no quiero que se haga tan súper extenso, para que se entienda como que la línea, ¿no? Que la línea de la historia. Entonces, después, cuando yo regresé a mi universidad, como una universidad adventista, yo me metí al grupo de adventistas. Entonces primero fui como parte de la directiva, como ayuda, ya no me acuerdo qué puesto tenía, pero sí era como de los líderes que ayudábamos ahí a organizar todo, de que las salidas que íbamos a hacer, cada semestre o cada año hacíamos un viaje misionero, entonces me tocó organizar viajes misioneros.
y así. Y ya después fueron 2 años, o sí, creo que fueron 2 años que fui la directora del grupo. O sea, literalmente me dedicaba a ver qué íbamos a hacer. Obviamente con mi equipo, ¿verdad? Yo no era la única, de hecho, lo hicimos siempre en equipo, al final de cuentas. Pero esto solo como para mencionarles hasta qué punto me metí, ¿no? En todo este asunto. Fueron cosas que yo no me arrepiento de haber vivido, de hecho me encantó. Pero, bueno, luego vamos a llegar a otros puntos. El caso es que yo sí vivía mi fe como muy abiertamente y de verdad yo les prometo que yo en ese momento podría haber jurado que por siempre iba a ser adventista, o sea que me encantaba estar allí y todo. A pesar de muchos tropiezos que me ponían, porque cuando yo era directora no me querían dar permisos para salir. En nuestros viajes misioneros la universidad no puso un solo peso para nuestros viajes misioneros, pero cuando ya los hacíamos y nos salían bien chidos, nos pasaban al frente y así de que no, miren qué padre todo, estos muchachos, nuestros muchachos, cuando nunca nos ayudaron en nada. Sí, hubo maestros de la universidad que sí nos apoyaban, pero la universidad como corporación en sí que nos dieron, no sé, una donación o algo así, no. Hubo unas iglesias que sí nos dieron, una vez nos dio una organización de la iglesia también, hermanos nos daban, porque pues necesitamos buscar patrocinadores para estos proyectos, ¿no? Entonces eran proyectos bien grandes y que sí eran costosos hasta cierto punto, pero siempre logramos de alguna forma conseguir las cosas, vendíamos, me acuerdo que vendíamos cosas en kermeses o así como que para agarrar fondos para esto. Entonces viví como que toda esta etapa, pero como para la mitad de mi carrera yo estudié medicina, entonces son 7 años. Yo estuve específicamente en el plantel 5 años, o sea, dentro de la universidad, e hice mis otros 2 años de prácticas en instituciones que igual eran adventistas, entonces seguí como un poco en contacto con esa energía. Pero algo que yo me daba cuenta es que conforme fue pasando el tiempo me fui agüitando más, porque fui perdiendo la fuerza de luchar contra que no nos apoyaran, contra que habíamos preparado un worship bien bonito, por ejemplo, de que para cantar y así, de que con tambores, preparaba especiales con mi música o con música en general, pero que preparábamos con tambores y nos subíamos no nos invitaban en nuestra iglesia, obviamente, porque era la iglesia como grande, de que no, tambores no, es más, ni siquiera dejaban, en ese tiempo, no sé si ahora, no dejaban que rasgaras la guitarra, por ejemplo, porque no, ya era muy secular o cosas así. Tenían unas reglas de música bien intensas y cosas así, cosas con las que yo nunca estuve de acuerdo, eso sí, les puedo decir. Pero nos íbamos así como que a otras iglesias o así del mismo pueblo o en otros lugares. No todas, tuvimos unas pocas buenas experiencias de iglesias que eran un poquito más abiertas hasta cierto punto. Pero nos pasó que nos apagaran el sonido. O sea, nos pasó que estábamos platicando y le bajaban el sonido al tambor. Y ya se escuchaba bien feo porque la música estaba preparada para que hubiera un tambor y una trompeta y una voz y una guitarra, pero como o sea, como les sonaba muy fuerte decir, ay, estamos tocando tambores en la iglesia, qué pagano o algo así, o sea, no sé exactamente por qué lo veían mal, pero nos lo apagaban. O muchas cosas así que nos pasaban, o una vez hicimos de que una dinámica en una iglesia de que con el grupo de misioneros, y varios hermanos así se pararon de que están haciendo mucho ruido, no lo puedo creer, que ustedes traigan este caos a la iglesia y no son ejemplos, así de que, tuve que, o sea, comencé a lidiar con eso y llegué a un punto donde comencé entonces a cuestionarme de que este sí es mi lugar o no, o sea, no me siento libre, no siento que pueda ser auténtica, por más que yo quiero dar de mi corazón y genuinamente para Cristo y la iglesia y lo que sea, no me lo están aceptando, o sea, y luego te hacían sentir mal por ello, o sea, yo sí lloré varias veces por no entender y por el dolor de decir, es mi propia gente la que me está dando la espalda, la que me está haciendo sentir mal, la que me está segregando, y obviamente les digo, no eran todos, es que duele, claro que duele, porque es un shock que al inicio no quieres creer, que simplemente estás viendo cómo sacarle la vuelta, cómo ignorarlo, cómo negarlo, pero no puedes creer que a lo que tú le diste tu corazón se te está volteando de esa forma. Siempre hubo personas en mi camino que lo veían distinto. Tuve comunidades diferentes, líderes, pastores que siempre lo vieron muy distinto, que no me trataban así.
Sí, vale la pena mencionar eso porque no todo fue malo. Pero entonces llegó este punto en donde primero comencé a ver pues estas actitudes en la iglesia y les digo que esto comenzó a catalizar dudas que ya hervían en mí, como les digo, que desde el inicio yo tenía muchas preguntas. Entonces como que eso me armó un poquito más de valor para decir, estas actitudes no son autoridad para decirme qué debo de preguntar o no y qué debo de creer o no. Entonces como que agarré así como un poquito más de fuerza y se juntó con que un novio que yo tenía en ese tiempo que era súper conservador terminó conmigo, entonces como que me sentí libre. Sí pasé por un periodo bien triste en esa relación porque pues sí, o sea, me rompió en el corazón prácticamente. Pero después de eso como que también me abrió mucho o sea, me abrió un camino enfrente de ahora yo puedo decidir, ya no tengo que demostrarle a nadie, ya puedo emprender mi búsqueda, ¿no? Pero en ese entonces fue cuando fue mi noche oscura del alma, que fue cuando, para empezar, acababa de terminar con alguien que quería mucho, ¿no? Entonces estaba como súper devastada por eso. Luego estaba con un montón de dudas como de las doctrinas que yo había aprendido, o sea, en esa deconstrucción de, pero ¿qué es el plan de redención? ¿Por qué actúa así? O sea, por qué Jesús se quiso morir? O sea, ¿por qué nomás quiso morirse? Pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿hay una deuda que pagar? ¿O entonces Satanás es más importante? O sea, tenía tantas y tantas preguntas que no encontraban respuesta, que no embonaban en las respuestas que me decían. Busqué libros y con lo estudiosa que era, agarré, me leí un montón de libros del plan de redención, me leí... Ese fue como uno de los cocos para mí, el plan de redención, que es una de las doctrinas base de la iglesia. O sea, base así, de que es súper base. Y desde ahí yo estaba de que no le entiendo. ¿Por qué? Porque es así. No, o sea, no me hace sentido simplemente. Y todos siempre tenemos, yo he platicado con otras personas que se han salido y hemos visto que tenemos diferentes puntos donde teníamos dudas. En mi caso era eso, había otras personas que era, no sé, lo de los diezmos y ofrendas, de que yo no entiendo por qué. Pero al final de cuentas te comienzas a cuestionar una cosa y ese mismo ejercicio de cuestionamiento te hace develar y abrir muchas más preguntas y que surjan muchas más dudas. Entonces por eso obviamente no quieren que te preguntes nada porque se va a caer toda la torre. Entonces bueno, yo comencé primero con eso. Entonces yo primero les digo que esa fue como la doctrina que me comenzó a sonar rara. De que, pero ¿por qué el plan de redención es así? O sea, ¿por qué funciona así? ¿Por qué Dios era diferente antes y luego cambió tanto? ¿Por qué cambió su personalidad tanto? No entiendo, o sea, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo, o sea, eran así como que preguntas que comenzaron a surgir. Pero pasé por una etapa en donde no quería aceptar que la Biblia ya no me estaba dando respuestas, quería seguir sacándole. Entonces todo lo quería justificar con la Biblia, todo. Entonces comencé a caer en cuenta, por ejemplo, que Dios estaba en todos lados. Entonces comencé a agarrar versículos donde se hablaba que Dios está en todos lados. Y sí, o sea, donde quería hablar que Dios había puesto eternidad en nosotros, ¿no? Pero que también había un ciclo de la vida. Entonces como que quería hablar sobre esas cosas, pero todo lo quería seguir, como les digo, como les decía en el otro episodio, lo quería seguir justificando con la misma doctrina, sin darme cuenta que en realidad lo que ya no estaba funcionando era la doctrina y era pensar así en que la Biblia era el todo de todo y era el libro perfecto y que no le cuestionaras nada a la Biblia, que claro que no había sido intervenida. Es más, las intervenciones fueron obra de Dios, entonces qué bueno que lo intervinieron porque así es como lo debemos de recibir. No tomaban en cuenta en qué lenguaje habían sido hechas las cosas. Bueno, sí, a veces sí había pastores que hablaban como que con eso, pero obviamente lo acomodaban para que sonara como ellos querían que sonara. Pero sin tomar en cuenta qué tipo de lenguajes eran estos, que a veces como que te metían en trances, que la voz de las palabras, que la forma en la que usabas el aire daba cierta información porque era el aliento de... O sea, muchas cosas así que de eso habla el libro de Plegarias del Cosmos. Sobre el lenguaje hebreo. Está muy interesante ese libro porque es de que el Padre Nuestro y las bienaventuranzas, que son como cosas bíblicas, pero cómo se verían traduciendo el lenguaje con este misticismo que carga en sí mismo, porque Jesús era un iniciado. Entonces él sabía todo lo de la alquimia, lo de la magia, todas estas cosas. O sea, él tenía conocimiento de esta verdad que unifica todo y sus palabras lo demuestran, pero luego también las tuercen, ¿verdad? Entonces, y te hacen pensar que Jesús era otra persona. O sea,
bien raro, la imagen que yo tenía de Jesús es nada que ver como yo lo veo ahora, pero sigue siendo igual de importante, ¿saben? O sea, lo sigo viendo como un iniciado, como una persona, una persona que nos vino a traer iluminación, o sea. Pero bueno, entonces yo que lo quería justificar todo con la Biblia, y entonces la primera doctrina que yo comencé a querer acomodar con la Biblia es la de que todos nos íbamos a salvar. Y para mi sorpresa había todo un grupo de los adventistas que creían que todos nos íbamos a salvar. De hecho había un pastor hablando sobre esto, pero todo lo hablaba con la Biblia, porque él seguía considerándose pastor de la iglesia adventista, pero con esta otra variante, ¿no? Entonces era como un disidente. Para la iglesia él era un disidente, él no era un verdadero pastor, porque no estaba con esta doctrina de que va a dividir a los cabritos de las ovejas y los malos se van a salvar, y los buenos se van a salvar y los malos se van a ir al fuego eterno y no sé qué tanto. Y él era como que no, porque en la Biblia dice que no sé qué. Y luego también tuve unos amigos que pensaban en todo esto y que también, de hecho ellos fueron los que me presentaron a este pastor y así, y ellos a su vez tuvieron problemas en sus lugares porque ellos tenían misioneros, y también tuvieron como sus problemas en sus iglesias por esta creencia, porque los tachaban como que eran el diablo. O sea, yo no podía creer el miedo que les tenían y que me tenían a mí cuando yo decía esto, de que es que yo creo que todos nos vamos a salvar, y tú hubieras visto su cara. O sea, yo ya no lo entiendo ahorita. Es como que, ¿por qué te causa tanta rabia o por qué te da tanto miedo? Siento que en gran parte es porque, entonces, ¿de qué sirve ser los elegidos? Claro, somos los elegidos. Como, ¿por qué ahora dices que todos son los elegidos? O sea, como que siento que era un poco parte de su ego, que no se quería como terminar de romper. Y no, ellos a fuerzas querían que unos ardieran por siempre en el fuego eterno. Entonces, primero comencé yo a hablar sobre esto y después comenzaron a llevar diferentes materiales a mí. Un amigo me mandó un libro de Neville Goddard que se llama La Plegaria, en donde habla de la oración, pero con una forma súper diferente, porque ya saben, él es también como que maestro de manifestación y todo esto de, sí, o sea, de manifestación, ley de atracción y todas estas cosas y cómo manifestar. Obviamente yo no sabía que se llamaba así y para mí era como una forma diferente de orar, pero me comenzó a funcionar. Y me llamaba mucho la atención como sus enseñanzas, porque él usa mucho el lenguaje bíblico. Entonces como que primero por ahí me fui y comencé a estudiarlo y así. Luego comencé a hablar con otras personas que decían que una de las cosas que también como que deconstruí es que Satanás no existe. O sea, sí existe el arquetipo, pero que no existe como tal un individuo ángel caído que hizo cosas malas y que él es el que se está encargando de a todos hacernos pecar y en tentaciones y así. Muchas veces nosotros nos tentamos a nosotros mismos por nuestros malos hábitos que tenemos, por lo que decidimos consumir en la tele o etcétera. O sea, es ahí cuando caemos. Cambió totalmente esa imagen de Satanás. Entonces yo luego comencé a decir de que no, es que yo creo que Satanás no existe. Y de que, ¿cómo crees? Si es el enemigo de Dios. O sea, hasta la Biblia habla que el lucero de la mañana que se cayó, y porque así le llaman en la Biblia, ¿no? Que hasta tentó a Job y se peleó por el cuerpo de Moisés. ¿Y cómo vas a decir que no existe? Y era como que, no, es que yo creo que no existe. Entonces, desde ahí comenzó a quebrarse todo. Y luego caí en las enseñanzas del curso de milagros, que me enseñaron cosas. Quiero decir que sí aprendí de allí. O sea, de todo aprendí, de todo aprendí, pero luego de ahí fui viendo el patrón del que yo venía saliendo y dije, no, de aquí yo no soy, no quiero. Vengo saliendo de acá como para meterme otra vez en esto. Entonces, obviamente había personas que eran así súper fanáticas, por ejemplo, de Neville Goddard, y era como que, ay, qué raro que lo traten así, como que así. O me metí a lo del curso de milagros, y ahí fue cuando aprendí toda esta parte, como que con un lenguaje que yo entendiera, la parte de Dios que es la concepción más oriental. O sea, que la diferencia ahí es como que el Dios occidental es más Dios afuera, allá, y el Dios oriental tiende a ser como más en todo, ¿no? Como que el budismo, el hinduismo es más como que Dios en todo, muchos dioses, arquetipos, en la planta, en el suelo y así, ¿no? Lo que en mi iglesia le llamaban panteísmo y que estaba totalmente erróneo, tachado y era lo más satánico del mundo. Acá es como que parte de la doctrina es ver a Dios en todo, ¿no? Y luego comenzar a ver también como esta experiencia como una ilusión, como un sueño del que vamos a despertar.
y que no es nuestra única vida y muchas cosas así, que obviamente a mí me volaron la cabeza, porque ahí fue como que comencé a aprender de estas nuevas doctrinas, pero con un lenguaje que no me daba tanto miedo y así, ¿no? Y primero comencé con el curso de milagros, hice algunos ejercicios porque los que ya conocen del curso de milagros saben que tiene un manual de ejercicios y así. Y sí, los ejercicios me servían como que para un poco, es que suena bien fuerte decir disasociarse de la realidad, pero no es en un sentido patológico, sino en volverte el observador. O sea, te enseña mucho a volverte el observador de la situación. De que esto está pasando, mira, esta señora me está haciendo un berrinche. Ah, ok. Y en vez de tomártelo personal o todo vivirlo así en el momento, en la carne, es como que, a ver, me voy a alejar un poquito de la situación y comenzar a analizar las cosas, ¿no? Entonces me dio mucha luz. Quiero hacerle también luego un capítulo al curso de milagros porque hay muchas como enseñanzas que yo sí le saco ahí que están bastante útiles, pero el curso de milagros también sí es un culto, o sea, hay un culto del curso de milagros y ciertas personas que así actúan como el curso como el culto del curso de milagros. Entonces yo me di cuenta de eso. Y pues ya saqué lo que tenía que sacar de allí y seguí mi camino, ¿saben? No es quedarte atorado allí en una cosa, es seguir en constante evolución, seguir creciendo. Toma lo que te funciona y después sigue avanzando. Agradécelo, bendícelo y sigue tu camino. No de tomar como el narcisista toma que ya tomé y me aproveché de ti en esto y así, pum, sigo avanzando pisando todo, sino de verdad agradecer por lo que te mostró y seguir adelante. Luego tomé lo del curso de milagros y ya después de ahí se abrieron un montón de otras cosas como que en mi camino, lo de las leyes universales, la ley del equilibrio. De hecho, yo me acuerdo que yo cuando estaba en búsqueda, que todavía digamos me consideraba de la iglesia, pero que ya estaba como muy abierta a ya, lo que sea quiero aprender, no me importa si no es de la iglesia, porque un tiempo era de que, ay no es libro adventista, no, porque me va a confundir, pero ya después era como que no importa, o sea, ya los libros adventistas no me respondieron todas estas cosas, entonces ya, ok, lo que venga, ¿no? Entonces ahí me encontré con el Kybalión. Y me acuerdo que yo lo estaba escuchando porque yo lo escuché en audiolibro la primera vez. No le entendí nada, o sea, le entendí muy poquitas cosas. Siento que sí despertó recuerdos en mí porque todas esas cosas funcionan, claro que funcionan. Pero lo que voy es que no le entiendo a las leyes como las entiendo ahora, pues ni las utilizo, ni las veo, ni las analizo o identifico en el mundo, ¿no? Antes era como que el todo es mente, ok, el todo es mente y cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez la estaba escuchando en el baño mientras me estaba bañando y creo que entró mi mamá o no me acuerdo quién entró, pero era un adulto de mi casa y de mi familia y tuvieron una plática conmigo de que escuchamos que estás escuchando unas cosas bien raras y queremos hablar contigo porque no, eso está muy mal y te puedes perder, es bien peligroso. Así me decían, usan mucho esa palabra, es peligroso porque te puedes ir a un lugar del que ya no puedes regresar. Y no sé qué, y si te enseñan a meditar después, mira, todas las religiones le tienen miedo a cosas. Hace poquito estaba hablando con unas personas que eran católicos, o sea, que habían venido del catolicismo devoto, ya no eran ellas, y decían que en el catolicismo les decían que cosas que son del diablo, porque así te dicen, esto es del diablo, o es de Satanás, o es satánico, así, de que el yoga era el diablo, o de que meditar, y cosas así que para mi religión no era tan sonado, ¿no? En mi religión lo más sonado que era del diablo era la meditación porque ponías tu mente en blanco y dejabas tu mente terreno para Satanás. Era como que si la pones en blanco, entonces ahí va a entrar Satanás y te va a poseer y va a agarrar y hacer todo lo que quiera. Así te lo enseñaban literalmente. Luego poner tu mente en blanco. Obviamente todas esas cosas de que películas de terror y así cosas que sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Muchas cosas sí estoy de acuerdo. De que música rara y decadente, sí estoy de acuerdo, pero luego había cosas así de que nada que ver, como lo del cine, de que no te dejan ir al cine, era súper mega tabú ir al cine, había personas que se escondían para ir al cine. Yo vi literal personas ir conmigo y luego ver a alguien conocido y esconderse para que no los vieran que estaban yendo al cine. Creo que ahorita eso ya no es tanto, pero todavía hay muchas personas que sí lo siguen viendo así. ¿Qué otras cosas? Lo de las cartas, o sea, las lecturas de cartas, hacer cosas con hierbas, como un baño de hierbas, no, ¿cómo crees? Un baño de hierbas lo usan los santeros o algo así. O sea, como que todo lo tenían muy polarizado a la magia negra, como que sí sabemos que pues hay lecturas de cartas que son de magia negra, o sea, sabemos que sí hay amarres o limpias raras que no te limpian, que te ensucian, al contrario, o sea, que son de magia negra.
pero no todo es así, pero como no te enseñan a verlo así como que en este espectro, entonces ya todo lo ven así como que no, todo es malo, todo lo que sean de cartas. Y sí, o sea, yo he estado todavía en pláticas, me pasa, porque pues sigo conviviendo con personas que son de la iglesia. No son las personas más cercanas a mí, bueno, mi familia, ¿verdad? Ellos sí, pero ellos son ya también muy abiertos en muchas cosas. Pero hablando de, no sé, una vez que fui a comer con unos amigos y la familia de mi amiga sus papás eran de la iglesia, entonces llegaron así de que no manchen lo que nos pasó, conocimos a una bruja, estuvo, ay no, qué miedo, no, yo me fui corriendo, o sea, de pronto sacó un mazo de cartas del tarot y yo así como que, ay, si supieran que yo tengo como o sea, que aquí enfrente tengo un montón de cartas del tarot y de que oráculos y cosas así. Y así como que ya van a decir que yo soy bruja y me van a ver así de que lo peor. Obviamente no lo digo porque tampoco es como que yo quiera andar provocando a las personas. O sea, simplemente pues me limito a escuchar y ok, y ya, ¿verdad? Tampoco les digo de que sí es del diablo, pero sí me entienden, ¿no? O sea, de que uno hay que elegir sus batallas. Y entonces de pronto saca una cosa y la comienza a quemar y salió un humo así que olía súper fuerte y eran unas ramas así de esas que utilizan para llamar a Satanás. Y yo, de seguro era un saumerio, o sea, de seguro era un atadito de salvia o algo así. Y ya lo estaban viendo como lo peor de lo peor de lo peor. O sea, yo cuando comencé a sacar mis ataditos de salvia de que para limpiar era como que se les hacía súper raro a las personas. De que, ¿por qué está haciendo eso? O así, o sea, se les hace raro y les da miedo, pero a veces, muchas veces es porque le tienen miedo a lo que no conocen, o a veces es porque ya les dicen que eso está mal y crecen con esa programación sin nunca preguntarse de que, ¿por qué está mal? A ver, ¿será que sí? ¿Será que de verdad sí todos los que hagan eso esté mal? ¿O será que no? O sea, ¿será que hay veces que es distinto? O sea, no, pero no se hacen esas preguntas porque te enseñan a no hacerte preguntas. Te enseñan que hacerte preguntas es peligroso. Entonces, sí, o sea, está bien loco eso. Te enseñan, o sea, te programan para tenerle miedo a un montón de cosas a las que no hay que tenerles miedo, pues. Pero pues sí, o sea, te enseñan a tenerle miedo a libros, a símbolos. Es como que, los símbolos, eso es algo que era como que el ojo, qué horrible símbolo tan más satánico, de que el ojo en el triángulo, o de que la serpiente está como que, este sale en el libro del Kybalión, de que la serpiente que está unida hasta el final, ¿no? De que en círculo, varias cosas así, porque la serpiente es como que Satanás, ¿no? Entonces lo que sea como serpiente es como que Satanás. O sea, muchas cosas así como que para mí son sin sentido, pues. O sea, no tiene sentido, no tiene razón de ser ese miedo. Pero te lo cortan, pues. Entonces, luego pasé por esta parte donde me tuve que ir quitando este miedo, porque yo genuinamente sí le tenía miedo a esas cosas, pero había una parte de mí que me decía que ahí había respuestas. Entonces comencé a avanzar y ya lo fui develando y viendo claramente que sí, que efectivamente hay lecturas de cartas de magia negra, pero también hay unas que son buenas, o sea, que te guían, que son canalizaciones de Dios y canalizaciones divinas y que así funciona. No, hombre, cállate, o sea, esto que si lo escucha alguien van a decir que es herejía total. ¿Cómo crees que las cartas las usa Dios? O sea, no lo pueden ver, simplemente no lo pueden ver y luego la cosa es que les da mucha rabia, o sea, mira, lo que yo he visto es que les da rabia, o sea, que se enojan contigo, les da miedo o usan la decepción de, qué decepción estoy de ti, tan buena niña que eras, ibas por tan buen camino, ¿no? Y la decepción a veces te la usan porque verdaderamente están decepcionados y muchas veces porque también te la aplican como para manipularte con la culpa, ¿no? De que yo creí que sí ibas a ser una vocera de Dios o algo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, está bien loco todo esto, la neta. Te enseñan, te digo, a tenerle miedo a muchas cosas. Otra cosa que, al menos en mi iglesia, pero bueno, por ejemplo, en lugares de Estados Unidos no era así, pero en mi iglesia sí era súper intenso el tema de los aretes, de que si usabas aretes o collares o anillos o así, o sea, yo me acuerdo que en mi universidad hubo todo un tema con una maestra que a mí me caía muy bien porque ella quería usar su anillo de casada para dar clases y normal, ¿no? Nunca, ya había trabajado en otras instituciones adventistas y nunca le habían hecho problema por eso, pero cuando llegó a mi universidad la obligaron a quitárselo y ella no quería, y luego también era así como que media revolucionaria y no peleonera de que en mal plan, sino que sí abogaba por sus derechos,
Pero no, cállate, o sea, fue un round tremendo. El caso es que se lo terminó teniendo que quitar porque casi que la corrían si no lo hacía. O sea, creo que sí llegó a ese punto porque al final se lo quitó de plano. Y creo que le iban a mover. De hecho, creo que por eso luego la movieron a dar clases a otro lado. También luego eran temas personales, pero vamos a lo mismo. Utilizaban la doctrina a su favor para sus propios intereses o para tener más estatus o cosas. O sea, se usaba muchísimo eso. Me di cuenta que ellos querían hablar sobre, por ejemplo, lo sagrado que es el sexo y que sí, yo creo que sí la energía sexual es sagrada y que sí hay una forma decadente de utilizarla y que te dañas y te ensucias al hacerlos de cierta forma. Yo sí pienso eso, pero siento que ellos no lo entendían, entonces no lo utilizaban así y yo veía que no les funcionaba, que había muchísima promiscuidad, por ejemplo, o que había mucha... Sí, o sea, problemas sexuales fuertes, que de eso voy a hablar en un tema así grande. O sea, había un montón de sexting, que es que te mandas fotos y después hubo todo un problema donde salieron así de que al ojo público y hubo todo un problema, pero nunca se habló de eso, por ejemplo, en ninguna de las asambleas, de hablar con los alumnos y crear conciencia. No, simplemente ignóralo todo. Ignóralo, no, esto no está pasando. Hubo muchos, que te querían estafar, de que tengo estas fotos, las voy a publicar si no me das tanto. Nunca la institución hizo nada con eso, simplemente porque todo lo querían tapar. Es como que sí ellos, siento que muchos de los líderes se querían convencer de que sí les está funcionando su discurso y su forma de educar a los estudiantes y a la feligresía sobre la sexualidad, que sí le está funcionando, que así es como le debían de ser, sin darse cuenta que no estaba dando frutos, que no está funcionando pero para nada, que al contrario, o sea, estaba mal, o sea, estaba haciendo que no se hablaran de temas importantes y así, o sea, pero no, era negarlo, no lo veían simplemente. Entonces eso también me hacía como que no está funcionando, o sea, y lo que dice la Biblia y lo que sea que diga la hermana G. de White y todos estos hombres, no está funcionando, o sea, para esto. Sigue habiendo casos bien difíciles y estoy hablando de a todas las edades, no solo en los jóvenes, en los grandes, empleados, o sea, personas de la sociedad, pastores involucrados en temas fuertes como de abuso y cosas así, ¿saben? Y no se hablaba de esto, y eso fue otra cosa que me rompió el corazón, porque yo siempre fui muy justiciera. O sea, yo era como que esta es la iglesia de la justicia, y porque Dios es justicia y tenemos que hacer justicia. Y cuando veía que le daban la espalda a la justicia era como que esto no es Dios y estos no son líderes. O sea, solo son títeres o no sé qué son, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, uno tiene muchas reacciones. Mi reacción, y no es la de todos, siento que muchas personas que se salen primero tienen que pasar el duelo a través del enojo. O sea, hay muchos tipos de duelo cuando te despiertas a lo que de verdad es esto. Mi tipo de duelo sí fue más como de indignación, o sea, sí era como una especie de ¿qué? Pero luego como que en mi caso fue más de que se me rompió el corazón. O sea, sí se me rompió el corazón. O sea, esa fue mi noche oscura del alma. Ir con un corazón roto por la iglesia y la comunidad a la que yo le había dado tanto, por la que yo había predicado tanto, por la que yo puse mi cara y yo era una representante de ella y de todas esas doctrinas. Y como les digo, que después me dieran la espalda, que no me quisieran contestar cosas que me hicieran sentir mal. Sí, o sea, como que no lo podía creer. Estuve en negación mucho tiempo y por eso les digo, como que intentando rearmar mi nueva cosmovisión con las mismas piezas, porque no la quería dejar por completo, hasta que tienes que llegar a un punto de empoderarte y decir, no está funcionando. No, simplemente no está funcionando y yo no soy ya. O sea, ¿a qué le estoy jugando? Yo no soy ya adventista. Y te duele mucho decirlo. O sea, miren, para mí la parte más difícil, ay, perdón que llore, pero es que me da mucho sentimiento. Para mí la parte más difícil fue decirle a mi papá específicamente, a mi mamá también, pero ella reacciona diferente. Ella tiene una vida espiritual distinta. Mi papá es una de esas personas que naturalmente está conectado con Dios. O sea, yo siento que él vive platicando con Dios todo el tiempo y no es una persona tan dogmática. O sea, simplemente como que... Y como es una persona bastante liviana, es como que
ay, mira, esta comunidad me enseñó a orar, y entonces él ora así y le gusta consumir este tipo de conocimiento y es feliz, pero no es de las personas que va a andar apuntando a todos o que va a andar criticando a todos o mira, ese está pecando, o sea, él le vale, él vive su vida, él no anda viendo cómo viven la vida los otros, él vive su vida y es feliz con su fe, es feliz con su práctica espiritual. Pero obviamente él se esforzó mucho y mi mamá, los dos se esforzaron mucho por inculcarnos todos estos valores de la iglesia. Entonces, como que el punto de yo tener que llegar a decirle, pa, ya no soy adventista, ya no creo en eso, yo no creo en la venida de Jesús así, o sea, yo no creo en que la Biblia sea el único libro, o sea, llegar a decir todas estas cosas está bien difícil porque tú los amas, yo lo amo, yo no quiero que, no quería que él pasara por ese dolor porque yo sabía que él iba a doler y que de verdad lo iba a atribular, que de verdad lo iba a hacer cuestionarse muchas cosas y que iba a romper una parte de su corazón. Y tú no quieres causarle eso a tus padres, obviamente. Y más a mi papá, que es una persona sensible. Muchas personas lo ven y creen que no es, pero en realidad él es sensible, él es una persona con un corazón así de pollito. Y más con nosotras, con sus hijas, o sea, yo veo mucho su amor pues hacia nosotras y es como que, ¿cómo le voy a pagar con esto? Pero después la forma en la que yo como que lo arreglé en mi cabeza y que es la forma en la que yo lo veo ahorita es que porque lo amo le voy a decir quién soy, porque lo amo le voy a decir lo que de verdad creo, le voy a decir el rumbo que está tomando mi vida porque yo no quiero volverme una extraña, yo no quiero volverme una extraña con él, ni que él se vuelva un extraño para mí. O sea, yo no quiero pasar por desapercibidas mis aventuras y lo que estoy viviendo en este nuevo camino que Dios me está dando, porque no estoy separada de Dios, pero ¿cómo lo convenzo de que no estoy separada de Dios? O sea, hasta que me di cuenta que iba a ser a través de mi vida, que no lo iba a poder conversar en una conversación, lo iba a tener que conversar en el viaje, en mi viaje, en lo que yo hiciera, en las decisiones que tomara, cómo viviera mi vida y otras cosas, ¿no? Y dije, porque lo amo le voy a decir. O sea, porque lo amo, él lo tiene que saber. Porque él y yo, para empezar, y mi mamá también, ¿verdad? Pero más, o sea, es que mi papá y yo tenemos es una relación diferente, ¿no? Él y yo siempre, desde que soy chiquita, somos muy buenos conversadores. O sea, fluimos mucho en una conversación, nos interesan temas diferentes y hasta la fecha agradezco tanto a Dios que no me quitó el amigo que tengo en mi papá, porque él sigue siendo mi papá, pero también hay una parte de él que es mi amigo, obviamente, o sea que tenemos como que pues una relación de conversar de igual a igual y eso se lo agradezco mucho. Eso fue obviamente más grande, mientras yo era chiquita siempre era la relación de él, ¿no? De que era como mi guía o mi maestro. Y lo sigue siendo, él sigue siendo mi maestro en muchísimas cosas, pero ya en temas filosóficos yo he visto que él ya ha tomado como que esa posición de igual vamos a hablar y filosofar de la vida. Entonces era como que él quería seguirme sacando plática de cosas porque esa había sido nuestra dinámica siempre y yo le daba la vuelta porque ya no me sentía cómoda con decir que sí, que creía en eso igual a lo que él decía. Pero también me daba miedo decirle lo que de verdad pensaba. No miedo porque me regañara, pero miedo de hacerlo sentir mal o de atribularlo, porque él de verdad entraba no, pero ¿por qué? Pero no, pero ¿por qué piensas eso? Pero no, o sea, a ver, pero ¿en dónde lo leíste? ¿Quién te está metiendo esas ideas? O sea, siempre me decía que ¿quién te está metiendo esas ideas? ¿O por qué? Porque obviamente le daba miedo y era un miedo genuino, no un miedo de quererme manipular o un miedo de hacerme sentir mal, sino que de verdad él cree que sí me puedo perder, o sea, él creía que sí me podía perder. Creo que ahorita tiene una idea muy diferente porque ha visto de alguna forma mis frutos, o sea, como ya llevo rato en este camino, como que él ha visto pues las decisiones que he tomado, cómo me manejo ante la vida, las decisiones que tomo, creo que ya dije eso, y pues como que ya ha entendido que no está tan malo después de todo, que sí hago de pronto cosas bien raras o pienso cosas raras o así, pero pues ya, o sea, solo lo tomo como que bueno, son las cosas que le gustan. Y también como que he aprendido a no tocar temas que él no está todavía listo como para platicar, porque sabe que yo voy a tener una idea diferente que tal vez por el momento no es bueno tocar.
pero yo he visto su crecimiento, o sea, ha crecido un montón, o sea, de verdad. De por sí ya era grande, pero porque él siempre ha sido así, filósofo, así era mi abuelo igual. Eso hace su papá, pues. Entonces, ya él ha crecido mucho en conciencia, pues, o sea, muchos temas que platicamos que tal vez unos 10 años antes eran inimaginables de tocar en la mesa, ahorita es como que naturalmente los navegamos, cada uno con sus creencias y ya no hay esos roces. De pronto sí hay algunos roces en algunas cosas, de que no, pero ¿por qué piensas eso? O no sé qué. Y ya, o sea, pero yo tampoco ya no me lo tomo tan a la tremenda de, pero porque yo tengo derecho a pensar lo que yo quiero. Es como que no me hace convencer, pero bueno, yo tampoco a ti, o sea, ya no hay que convencernos, solo hay que platicar y ya, o sea, ya hemos ido aprendiendo a navegar eso de forma diferente, pero también conozco personas cercanas que ya no han tenido esa relación con sus papás, o sea, que ya desde que les dijeron o así, la relación se rompió o cambió un montón, o como que sus papás ya no pudieron atravesar ese dolor o crecer junto con el hijo y simplemente se rompe, o sea, la relación, no que se rompa por completo de que no se hablen, pero si se hablan ya no se hablan igual, o ya no dicen lo mismo, o luego los papás son de que vamos a ir a la iglesia, bueno, pero sí podemos decir eso de que vamos a ir a la iglesia, o sea, como que no le entienden a que tú no estás en esa misma posición que ellos, tal vez. O sea, como que, o a veces lo usan como manipulación de no, ya no sé ni qué decir contigo, o sea, bien raro. Hay de casos a casos, todos los casos son diferentes. Por eso me gustaría después traer amigos y personas que ya hayan como transitado eso para que cuenten su historia, porque aunque muchas cosas son similares, también muchas cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, esa fue una parte como de mi deconstrucción, ¿no? Pero sí tuvo estos dos componentes, o sea, el componente de ver los frutos que estas creencias estaban teniendo y dando en la iglesia, o sea, si les estaba funcionando la forma en la que se guiaban o así, o sea, eso es muy importante analizar, o sea, miren, un mensaje, yo pienso que un mensaje se da de muchas formas, o sea, si una persona ahorita, por ejemplo, que yo estoy hablando, mi mensaje yo no solo lo transmito con este video, para empezar, para eso quiero hacer varios videos, ¿no? Por eso sigo también en redes, como para mostrarles pues cómo vivo mi vida y así. Algo que yo ya había dejado, o sea, yo ya no estaba en redes, pero luego regresé un poco por eso. Eso, ¿no? El mensaje es con palabras, pero también es con energía, o sea, la energía, lo que te den, porque hay personas que pueden estar diciendo cosas bien bonitas, pero aún así sientes que algo está raro. Algo en su energía está raro, nosotros nos comunicamos energéticamente también, entonces algo no te cuadra de cómo habla, de sus facciones, de algo simplemente no te hace clic, y eso también es parte del mensaje. Las palabras son parte del mensaje, la acción es parte del mensaje, o sea, cómo esas personas viven su vida, eso también es parte del mensaje. O sea, los frutos que les está dando su cosmovisión, lo que los está llevando a hacer o a no hacer, las decisiones que los está llevando a tomar o a no tomar, lo que están aceptando y lo que están rechazando, o sea, todo eso también es parte del mensaje. Que obviamente no podemos ver la vida 100% de una persona, ¿verdad? Porque pues imagínense, tendrían que estar grabándote 24/7 o no sé, pero sí varias cosas de las que son objetivamente observables, ¿no? Entonces, siento que eso fue como que lo que me hizo, y pues la parte teórica del mensaje, o sea, porque uno lo razona, o sea, lo recibes con la mente y con la conciencia, que es como que esta parte de la energía masculina, que ya hay un episodio aquí de eso, es cortito, es del podcast, no soy yo hablando, es mi voz nada más, que se llama Psique Humano, pero también lo recibimos con el espíritu y el corazón y nuestras emociones y nuestro cuerpo emocional. O sea, y así como lo recibimos con estas cosas, así también lo damos. Entonces, así es como se analiza, o sea, así es como deconstruyes también todo un sistema de creencias. Lo vas agarrando por cómo ves que funciona en la sociedad, por cómo ves que funciona en tu vida o en la vida de esas personas que lo practican. También lo analizas con la conciencia y la mente, ¿no? O sea, de que, ok, estas son sus creencias o así, ¿no? O mis creencias, o sea, si te lo estás analizando a ti, o sea, o estás deconstruyendo tus propias creencias. Pues sí, bueno, más bien es eso, ¿no? O sea, porque lo vas a aplicar hacia ti, ¿no? Porque nosotros no podemos obligar a nadie a deconstruir nada. De hecho, no creo que sea sano. O sea, cada quien va a tener su tiempo.
pero también con tu cuerpo emocional, leerlo, ¿no? No dejar que solo esto prevalezca o solo esto prevalezca, o sea, no solamente o solo emoción, corazón, es un balance, y ese análisis y esa deconstrucción es con todo esto, con todo lo que somos, o sea, es holística esta cosa. O sea, bueno, creo que ya ni lo tengo que mencionar, pero igual lo voy a hacer. Esto es parte del camino hasta sanar, por eso lo sigo hablando aquí. O sea, esto es parte de conocerte a ti mismo, es parte de quitarte y deshacerte de patrones que no te están ayudando. O sea, a mí esto me hizo alejarme de familiares, me hizo alejarme de comunidades y de grupos que no me estaban ayudando, que me estaban haciendo mal, digamos, a mí y a otras personas, o que me estaban creando como una disonancia bien rara de que dice esto y hace esto, como por qué. Y eso también fue importante para que yo pudiera sanar, o sea, porque como decimos, sanar es sanar holísticamente, sanar emocionalmente, sanar nuestra conciencia y nuestra mente, sanar nuestro cuerpo, sanar nuestro espíritu, o sea, entonces en sanar el espíritu va todo esto de construir nuestras creencias espirituales, y que, como les digo, esto puede ser aplicado a deconstrucción de otro tipo de creencias. Vale la pena decir que la deconstrucción es dolorosa, o sea, no es cómoda, no es algo de que, uy, qué interesante. Sí hay una parte de ti que se emociona porque sabes que hay algo por venir, pero a veces pierdes esa emoción porque literalmente te sientes perdido. De hecho, hay una parte donde sí estás perdido porque ya soltaste todo, ya te deconstruiste, y en el limbo en el que te deconstruiste y te tienes que volver a reconstruir está bien difícil porque no tienes ladrillos para volverte a construir. Tienes que avanzar así de que a gatas por un rato con solamente la fuerza de tu alma para conseguir esas respuestas y comenzar a ponértelas así de que ok, ya, y vas agarrando vida y vas agarrando forma y vas agarrando estructura y te encuentras, pero para encontrarse hay que perderse, o sea, y eso es algo que no entiende las religiones porque no quieren dejar que nadie salga de su comodidad. De hecho, creo que es por la razón por la que muchas personas prefieren quedarse, aunque por ahí hay un gusanito queriendo comenzar una deconstrucción, es como que, ay no, qué hueva. O sea, prefiero quedarme con la idea de lo que tengo, ya mira, ya tengo todo resuelto, si hago esto pasa esto, si hago esto, ya mira, ya está todo aquí, ya ¿para qué salgo de este confort, ¿no? Pero eso tiene sus repercusiones a largo plazo, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay una parte donde es doloroso y es incómodo, y de esa parte te llegan muchas pruebas porque justamente te dicen, ves, estás todo perdido, ves, estás bien triste, ves que estás todo confundido, ya deberías de regresar, pero tú sabes que ya no puedes regresar, o sea, que no hay forma de que vuelvas a creer en eso, que igual y sí lo puedas aparentar, pero de corazón no va a ser así. Entonces es como que o regresar y aparentar o seguir avanzando, o sea, seguir avanzando y seguir dando un paso, un ladrillo y pum, me lo pongo ahí, otra y de pronto ya vas agarrando como estructura para ahora sí decir, ya desde aquí donde estoy, ahora decido esto y agarro esto, y te vas quitando miedo, te vas quitando culpas, te vas quitando muchas cosas, pero es tener esa resiliencia de sostenerte a pesar de que sabes que vas por la oscuridad. Por eso es que se llama noche oscura del alma, porque no ves nada, o sea, no ves nada, literalmente solo vas con la fuerza de tu alma avanzando. Y solo, y luego solo, porque yo iba sola, o sea, no había nadie, ningún referente que me ayudara. Una parte del camino fue de que totalmente sola, en el bosque oscuro, así literalmente me sentía, pero luego vale la pena. Y después sí, en una parte del camino es como que, ok, ya, qué bueno que ya saliste, mira, ya va saliendo el bosque, ya aquí hay florecitas, ya aquí hay un honguito, aquí hay un venadito, o sea, ya vas viendo como que cositas que son esas personas que Dios pone en tu camino, ese libro que Dios pone en tu camino, ese amigo que te dio esas palabras, ese extraño que te dijo algo y que te hizo encontrar otra cosa, ese sueño que tuviste, porque también te hablan por sueños, Dios te habla por sueños. Una persona que encontraste en YouTube y que te ayudó, y con su testimonio, con su historia, o sea, ya vas encontrando cosas que te van ayudando, como dando más oxígeno, dándote más orden, más información, y ya te das cuenta que no estás solo. Y la otra cosa es, pues, esa reconstrucción que, como les digo, muchos optan por la de reconstruirse en el cristianismo. Yo no tengo ese testimonio porque yo no me reconstruí en el cristianismo, yo me reconstruí en otro movimiento espiritual que no tiene nombre, o sea, no sé cómo se llamará.
justamente porque me di cuenta que no funcionaba meterte a fuerzas algo que tuviera nombre o que te etiquetara. O sea, si yo hablo, por ejemplo, de mi comunidad, pues no es una comunidad que tenga un nombre o que pertenezcamos a algo, que sí tenemos cosas en común, pero ya actúa de una forma muy diferente que la comunidad de antes. O sea, no tenemos unas reglas o unos dogmas específicos o algo así. Todos somos súper diferentes y mantenemos nuestra individualidad. Ah, esa es otra cosa que me faltó decir en lo del cultos, que pierden la individualidad. Bueno, luego voy a hablar de eso. Pero bueno, el caso es que esta es mi historia así como medio resumida, porque obviamente después voy a ahondar aquí en cosas específicas, como en doctrinas específicas y cómo las deconstruí, luego las reconstruí y tienen su equivalente en mi vida ahora. De esto se va a tratar este segmento. Solamente quería contarles más o menos como que cómo fue para mí. Y pues sí, eso sería todo. Creo que ya no me quedo con nada que decir por el momento. Vamos a seguir teniendo estos videos, ¿ok? Entonces, como ya les había dicho, es un tema extenso. Así que los invito a que me acompañen con esa extensión, no solamente aquí, o los invito, ¿verdad? Si quieren. Pero yo les recomiendo que sí lo hagan así, porque todavía hay mucho que decir y que hablar y así, ¿no? Pero, pues bueno, digo, por eso les es todo un segmento. Gracias por quedarse hasta este momento. Que sepan que de verdad yo hago esto con muchísimo amor por aquellas personas que están transitando por algo similar a mí. A mí me hubiera gustado tener a alguien que hubiera hablado sobre esto cuando a mí me pasó, y entonces uno es la respuesta que buscabas, ¿no? O sea, te conviertes en la respuesta que tú en algún momento buscaste. Es como que yo quiero ser eso para alguien, o sea, esa luz que de hecho quiero decirles que sí tuve, o sea, porque tal vez al inicio nada, la verdad, pero ya en fases más tardías de mi camino sí tuve personas. Entonces también, como por honrar a esas personas, es que yo me estoy animando a hacer esto, porque pues no es fácil, pero bueno, sí se puede. Que estén muy bien, hasta luego.